Listo. Ahí ya se ve bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, ya se ve bien. Gracias. Bueno, nos quedamos que a partir de la quinta semana se iba a empezar a ensanchar las yemas bronquiales, generando así a los bronquios primarios derechos y a los bronquios primarios izquierdos, que después iban a dar origen a bronquios secundarios. En el derecho da origen a 3 y en el izquierdo va a dar origen a 2, para después que estos conformen 3 lóbulos y 2 lóbulos respectivamente. Ahora, conforme va surgiendo el crecimiento, que es un crecimiento en dirección caudal y lateral, los pulmones se van a ir expandiendo de forma lateral. Y esto lo van a ir haciendo por medio de los canales pericardio-peritoneales, los cuales, estos son muy estrechos y están ubicados a cada lado del intestino anterior. Ahora, continuando con el desarrollo de los bronquios, estos bronquios secundarios van a sufrir varias divisiones dicotómicas, así formando a los bronquios terciarios, siendo en el derecho 10 y en el izquierdo 8. Y así van a formar a los segmentos broncopulmonares. Al final del sexto mes van a existir alrededor de 17 generaciones de subdivisiones. Sin embargo, deben de surgir 6 divisiones más durante la vida postnatal para que el árbol bronquial adquiera su configuración definitiva. Bien, ahora continuando con la formación de la Doctora, pleura. permítame un segundo. ¿Regresa hacia la diapositiva previa? ¿Esta? La otra, la anterior. Esa, mira. Muy bien. Fíjense bien en las imágenes. Tenemos que el esófago en los primordios traqueales tienen un origen similar. Muchas veces los niños van a nacer con fístulas esófago-traqueales. Y eso requiere a veces de procedimientos para poder separar el esófago de las vías respiratorias. ¿Sí? Aproximadamente unos 3 casos en cada 100,000 habitantes al año se llegan a presentar estos casos. Explicó muy bien su compañera que los primordios en el lado derecho van a ser 3 y en el lado izquierdo van a ser 2. Y a futuro, estos van a formar los lóbulos. De tal manera que vamos a tener 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Entonces vamos a tener que también las válvulas que van a estar en el corazón derecho van a tener 3, la tricúspide y la pulmonar. La aorta va a tener 3 y la mitral va a estar del lado izquierdo. Entonces les va a servir también del lado derecho siempre 3, del lado izquierdo siempre 2. Muy bien. Este pulmón va desarrollándose y va a terminar de desarrollarse hasta que cumplen aproximadamente 15 años. Hay quien más, hay quien menos. Pero esos alveolos que se empiezan a formar de esas yemas van a llegar hasta el número de 300 millones de alvéolos, ¿sí? De tal manera que cada que ustedes respiran y pasa la circulación por las venas pulmonares hacia el pulmón, todo lo que sale del corazón es por las arterias pulmonares, va a llegar al pulmón y lo que regresa al corazón se va a llamar vena. De tal manera que la circulación menor va a tener arterias que llevan sangre sin oxigenar
y van a tener venas que van a llevar sangre con oxígeno. Es el único caso que se da en la circulación menor. Y la circulación mayor es la que sale del corazón hacia la aorta y va a distribuir desde la punta del dedo gordo hasta la piel cabelluda. Piel cabelluda, cueros los cerdos, ¿sí? Entonces, si ustedes extendieran el pulmón a lo largo y pudieran poder aplanar todos los alvéolos, equivaldría a la extensión de una cancha de tenis. Para mañana van a decir cuánto mide una cancha de tenis. El lunes van a decir cuánto mide una cancha de tenis. Entonces esa superficie tienen cada vez que respiran para hacer un intercambio que va a permitir que el oxígeno del medio ambiente, que está en 21%, entre a la circulación junto con el nitrógeno, porque no solamente vamos a respirar oxígeno. Y va a permitir que salga el dióxido de carbono. Muy bien. Acuérdense que siempre vamos a funcionar de acuerdo al diferencial de gradiente. ¿Qué es un diferencial de gradiente? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Nadie se anima? ¿Hay diferentes concentraciones de un lado y otro de la barrera? De una membrana. Muy bien, doctora. Entonces siempre va a haber una mayor concentración de oxígeno en la atmósfera y va a haber una mayor concentración de dióxido de carbono en el cuerpo, lo que va a permitir que la carboxihemoglobina, al momento de que pasa por esa membrana pulmonar, salga el dióxido de carbono y entre el oxígeno. ¿Y esto cómo se llama? A este proceso le llamamos respiración. Vamos a tener el intercambio del oxígeno de la atmósfera, porque hay mayor concentración de oxígeno, y entra el torrente sanguíneo y va a salir el dióxido de carbono que transporta la hemoglobina, que la hace carboxihemoglobina en una unión que funciona por diferencial de gradiente, porque hay menos dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Pásenme la siguiente diapositiva. ¿Quién fue la que participó? Yo, fue Herrera. Fue Herrera, ok. ¿De dónde es tu apellido, doctora? Mi papá es chino. Muy bien. Gracias, doctora. Sí. Muy bien. Aquí viene el árbol bronquial, entonces, todo el proceso de la respiración va a empezar siempre desde la nariz. De la nariz pasa hacia los senos paranasales y a las cuanas, donde se va a calentar el aire y se va a humidificar. Y se va a limpiar gracias a los diferentes mecanismos que tenemos, que son las vellosidades, el moco que se produce por las células, por las glándulas mucosas, de tal manera que el aire que estamos respirando, cuando respiramos por la nariz, es el aire prácticamente estéril que llega al pulmón. Llega caliente y húmedo. Pero cuando hay algún problema, ya sea en la nariz o ya sea en las tonsilas, o sea en las adenoides, o haya alteraciones del sueño y que el paciente respira por la boca, entonces el aire va a entrar frío y contaminado a los espacios respiratorios, y esto a su vez va a hacer que se vuelvan inflamaciones de tipo crónico.
que pueden ir desde el asma. Las abuelitas tenían razón, salgas al frío, porque en el momento que entre el aire frío en el pulmón se va a liberar una IgE, que es una IgE. Es una inmunoglobulina E, muy bien, doctor. ¿Y qué hace? ¿Qué hace en el asma? Produce procesos de degranulación y esto hace que se haga una respuesta inflamatoria de tal manera que hay una respuesta asmatiforme en la vía respiratoria. ¿Por qué? Están respirando aire frío a través de la boca en lugar de respirarlo por la nariz. Entonces, cada una de las estructuras tiene una participación: la nariz, las cuanas, los senos paranasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios. El sitio donde se va a dividir la tráquea va a ser la carina. Y del lado derecho va a dar después 3 bronquios principales, que van a ser los que van a ser del lóbulo superior, medio e inferior, y del lado izquierdo van a ser solamente el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Como bien explicabas tu compañera, para fines quirúrgicos lo vamos a considerar que hay 10 segmentos del lado derecho y 8 del lado izquierdo. Para fines anatómicos son 10 del lado derecho y 10 del lado izquierdo. Esto tiene su importancia. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros tenemos que realizar una cirugía de resección, vamos a pedir una espirometría. Y para que un paciente pueda llevar su vida normal, lo mínimo que tiene que tener de capacidad pulmonar es 1 litro. De tal manera que si tenemos 10 segmentos del lado derecho y tenemos 10 del lado izquierdo, de acuerdo al FEV1, que ya lo veremos, lo vamos a dividir y podemos determinar la cantidad de oxígeno, la cantidad de aire que va a poder respirar ese paciente y si va a poder ser candidato, por ejemplo, a una neumonectomía en un proceso, en alguna situación de neoplasia, y que pueda vivir con un solo pulmón, o que sea una cirugía irrealizable, ¿no? Entonces, para fines anatómicos son 10 y 10, para fines quirúrgicos son 10 del lado derecho y 8 del lado izquierdo. ¿Quedó claro? Continúe, sí, por favor, doctora. Sí, doctor. Bien, ahora continuamos con la formación de la pleura. La formación de la pleura surge por medio de los pliegues pleuroperitoneales y del pliegue pleuropericárdico. Estos dos pliegues van a separar a los canales pericardio-peritoneales de las cavidades peritoneal y pericárdica, respectivamente, quedando así con los remanentes que van a constituir a las cavidades pleurales primitivas. Y bueno, en el principio les había mencionado que del mesodermo visceral esplánico surge la pleura visceral y del mesodermo parietal somático va a surgir la pleura parietal. Y el espacio remanente que queda entre las ambas pleuras es la cavidad pleural. Y aquí en el dibujo justamente lo estamos viendo. Esta parte de aquí es la cavidad pleural. Lo que está más pegado es la pleura visceral. Y esto externo sería la pleura parietal. Muy bien, vamos a ahondar un poquito aquí. Hablamos de mesotelios. El mesotelio es un tejido especializado que nos permite llevar un intercambio a través de la salida de líquido hacia el espacio pleural y la absorción de líquido del lado de la pleura visceral. Para fines
didácticos lo dividimos en pleura visceral y pleura parietal. Pero para fines prácticos es una sola pleura, porque en realidad nunca termina. Si ustedes se fijan, la pleura parietal se continúa y llega hasta el borde de los bronquios. Y a partir del borde de los bronquios se vuelve a replegar y va a dividirse del lado derecho en 3 segmentos cubiertos por pleura visceral y del lado izquierdo en 2 glóbulos recubiertos de pleura visceral. ¿Cuánto líquido se produce diariamente en la pleura? La pleura va a estar produciendo alrededor de 1 litro a 1,5 litros de líquido pleural. Pero así como se está produciendo, se va reabsorbiendo, a menos que haya alteraciones inflamatorias, oncológicas o de otro tipo, ¿sí? Donde se van a formar derrames. Se pierde ese equilibrio entre la formación del líquido pleural y la absorción del líquido pleural. De tal manera que si yo ahorita les picara el tórax y sacara todo el líquido pleural que hay, o les abriera el tórax y viéramos cuánto líquido se juntó, serían 10 mililitros. Esos 10 mililitros se van a distribuir sobre una superficie de 2 metros cuadrados. Si ustedes expanden la pleura en el piso, son 2 metros cuadrados. Pero como el pulmón está recubierto por pleura visceral, que es un mesotelio, y la caja torácica está recubierta por pleura parietal, la cual está irrigada a través de la arteria aorta, a través de las arterias intercostales, ¿sí? Y eso lleva fuerza hidrostática y hace que salga agua hacia la cavidad pleural. Y por el contrario, en la víscera, la circulación que llega ¿cómo se llama? Al pulmón va a llegar a través de la arteria bronquial, de tal manera que la circulación menor no va a nutrir al pulmón, ¿sí? Ni la arteria pulmonar ni la vena pulmonar irrigan pulmón. La irrigación del pulmón llega a través de las arterias bronquiales, que también son ramas directas de la aorta. Al ser ramas directas de la aorta, llevan mucha presión. ¿Sí me explico? Y la circulación menor se va a llevar a cabo a través de ese árbol bronquial que va a llevar la arteria y las venas pulmonares. Las venas van a llevar la sangre no oxigenada al corazón y las venas van a regresar al corazón la sangre ya oxigenada. ¿Sí me explico? ¿Se va entendiendo esto que estamos hablando? De 1.5 de 1 litro a 1.5, así es. Entonces, todo el tiempo se está reabsorbiendo. Todo el tiempo se está reabsorbiendo, ¿sí? Todo el tiempo. De tal manera que si en este momento, si no tienen ustedes ninguna alteración, van a tener 10 mililitros. Y esa capa de líquido se va a distribuir en forma homogénea sobre la superficie de la pleura visceral y sobre la superficie de la pleura parietal, de tal manera que va a permitir que haya una presión negativa en el tórax, que va a ir de 8 a menos 12 centímetros de agua
a través de un fenómeno que se llama tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? No es como la tensión sexual, doctores, no. ¿Cómo es la tensión superficial? Acuérdense de sus clases de secundaria y de preparatoria, en los laboratorios de física. Cuando ustedes ponían 2 vidrios o 2 espejos y les ponían una gota de agua en medio, ¿qué pasaba? ¿Se pegaban o se separaban? Se quedaban pegados. Y si los sumergían en una cubeta, ¿qué pasaba? Se despegaban. Pero mientras estaba la gota únicamente y ustedes trataban de despegar los vidrios, no se podía. ¿Por qué? Porque ese fenómeno se llama tensión superficial. Y esto permite que el tórax se mueva en forma independiente y permite que el pulmón se expanda con un bajo gasto de energía. ¿Por qué? Porque son superficies que están lubricadas y que permiten que el pulmón se expanda en forma geométrica. De tal manera que cada que avanza 1 centímetro, estamos hablando de 1 centímetro cúbico. ¿Sí me explico? Todas las cantidades que vamos a manejar en el tórax van a ser cúbicas. ¿Por qué? Porque son 3 dimensiones. Tienen un eje X, un eje Y y un eje Z. ¿Sí me explico? Entonces, en el momento que ese líquido hace la tracción entre las 2 superficies lisas, está el fenómeno de la tensión superficial. ¿Ustedes se acordaron del ejercicio de los vidrios y los espejos o no? ¿Sí se entendió? Y esto permite que el tórax mantenga una presión negativa en referencia a la atmósfera. De tal manera que el momento que se expande, que se contrae el diafragma, un 80% de la capacidad respiratoria va a depender de ese músculo. Después del músculo cardíaco, el músculo que más trabaja en esta vida es el diafragma. Y permite que respiren un 80%, los músculos accesorios únicamente se van a encargar del 20%. Muy bien. ¿Cuál era su duda sobre los volúmenes, doctor? Porque es continuo. Cada que usted respira, el diafragma está regresando sangre hacia el tórax. Y cada que expira, está sacando la sangre del tórax. Cada latido cardíaco, el pulmón y el corazón son primos hermanos. Si uno falla, falla el otro. De tal manera que con la presión arterial llega y saca líquido hacia la pleura, pero cada que usted inspira, se vuelve a absorber a través de la pleura visceral. ¿Sí me explico? A menos que se rompa el equilibrio. ¿Qué puede romper ese equilibrio? Inflamación, infección, un tumor. Hay muchas causas que pueden romper ese equilibrio. Pero eso lo vamos a ir viendo en su oportunidad. ¿Sí más o menos vamos claros hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien, continúe, doctora. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a seguir con la maduración de los pulmones, que se va a dividir en
en periodos. El primer periodo es el periodo pseudoglandular, el cual tiene lugar entre las semanas 5 a 16. Aquí, este periodo se caracteriza porque va a haber una ramificación continua. Los tubos endodérmicos van a formar a los bronquiolos terminales, los cuales están revestidos por un epitelio simple columnar. Y aquí hay una modesta red capilar. En el siguiente periodo, que es el periodo canalicular, que tiene lugar en la semana 16 a 26, estos bronquiolos terminales van a dar origen a 2 o más bronquiolos respiratorios. Y estos bronquiolos respiratorios se van a subdividir entre 3 y 6 conductos alveolares. Estos conductos alveolares van a estar rodeados por células alveolares y van a estar revestidas por epitelio cuboidal simple. Y para entonces van a tener una prominente red capilar. Este epitelio cuboidal simple que está por dentro de los conductos alveolares va a cambiar en el siguiente periodo. El siguiente periodo es el periodo de los sacos terminales, que tiene lugar de las 26 semanas al nacimiento. Aquí los sacos alveolares van a estar separados por tabiques primarios. Se forma la barrera hematogaseosa por el contacto de los sacos terminales con los capilares. Aquí, como les había comentado, el epitelio cuboidal que estaba dentro de los sacos terminales va a cambiar por neumocitos. Los neumocitos tenemos de dos tipos, de tipo 1, que va a formar a la barrera alveolocapilar, y de tipo 2, que nos va a dar origen al surfactante, el cual pues es un líquido con alto contenido de fosfolípidos, el cual va a disminuir la tensión superficial en la interfase alveolocapilar y va a aumentar en las últimas 2 semanas previas al nacimiento. Y bueno, aquí tenemos cómo está el alveolo, los neumocitos de tipo 1, los neumocitos de tipo 2 y el surfactante, que sería de color amarillo. Muy bien, vamos a dejar la clase hasta aquí hoy. Continuamos el lunes. Por favor, léanse los temas otra vez, léanse la